En este 2021, y después de 4 años del gobierno de Donald Trump, en enero tomó posesión el nuevo presidente de Estados Unidos de América, el demócrata Joe Biden. El día de hoy platicaremos sobre el trasfondo de la política norteamericana y las expectativas de esta nueva administración. Para ello nos acompaña José María Ramos, quien es doctor investigador en el Colegio de la Frontera Norte. En este 2021, y después de 4 años del gobierno de Donald Trump, en enero tomó posesión el nuevo presidente de Estados Unidos de América, el demócrata Joe Biden. El día de hoy platicaremos sobre el trasfondo de esta política migratoria norteamericana y las expectativas de esta nueva administración. Para ello nos acompaña el doctor José María Ramos, quien es investigador, doctor en Ciencias Políticas y Sociología y profesor investigador del COLEF. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, encantado. El 20 de enero de este año tomó posesión Joe Biden. ¿Cómo podría explicarnos este cambio de transición de partidos de los republicanos y los demócratas y cómo se vivió un poco el contexto? Pues ha sido un cambio muy importante en estos cerca de 3 meses, cerca de 100 días en los cuales ha gobernado el presidente Biden, sobre todo en temas de la pandemia. Hay que recordar que están los estadounidenses en una coyuntura muy compleja. Al día de hoy van cerca del 35% de los estadounidenses que han sido vacunados. Fue una prioridad. Originalmente la propuesta de Biden era vacunar a 100 millones de estadounidenses en 100 días. Los ha superado. Prácticamente se han vacunado a cerca de 200 millones. Y esto sin duda alguna es muy importante porque a partir de esta reactivación, desde el punto de vista de salud, se pueden fortalecer, en ese caso, las políticas públicas, sobre todo de generación de empleo. Hay que considerar que esta situación es una situación muy compleja en el caso de los Estados Unidos, que afecta a nuestras fronteras, pero están avanzando. Prueba de ello es que también recientemente ellos propusieron todo un plan de infraestructura que tiene que ver con una economía verde, y sobre todo con fortalecer toda una serie de políticas energéticas para transitar a energías no renovables. Desde esta perspectiva, sin duda alguna, hay avances, hay también retos, hay algunas oportunidades, y esto pues también afecta a nuestra frontera, que es sin duda alguna de las más importantes a nivel mundial. Nos está hablando un poco sobre los desafíos a los que se enfrentó esta nueva administración. Y en este sentido, ¿cómo pudiéramos empezar a pensar el contexto y la relación binacional entre México y Estados Unidos? ¿Cuáles son las principales problemáticas a las que se están enfrentando? Bueno, pues una es ese tema de la pandemia que está ahí avanzando. Hay una serie de oportunidades, sobre todo en el tema que tiene que ver con intercambiar vacunas. Estados Unidos ha hecho una donación importante en pasadas semanas, sin embargo tenemos toda una serie de problemáticas en esta materia. Tenemos a cerca de 200,000 transmigrantes laborales que todos los días van a trabajar hacia los Estados Unidos y no sabemos cómo está su situación en términos de salud. Se estimaría que han sido vacunados un 20 o un 30%. También tenemos a la población que trabaja en la industria maquiladora de exportación, una población muy importante que durante la pandemia no dejó de laborar, pero son personas que pueden estar susceptibles a enfermarse. Desde esta perspectiva, el tema de la pandemia es importante. Se ha abierto todo un frente en temas de seguridad fronteriza y relacionado con el tema de la gestión migratoria. Desde la perspectiva de Estados Unidos, ellos están planteando un nuevo modelo de gestión migratoria. Para otros es una crisis humanitaria. Creo que aquí es muy importante hacer una serie de distinciones. Por una parte, hay que destacar que esta administración trata de replantear toda la política migratoria planteada por la anterior administración, sobre todo un tema muy sensible en la frontera, como fue la separación de los menores no acompañados de sus padres. Ese tema se está abordando. Obviamente que no es lo mismo gestionar una política muy sensible y que ha traído toda una serie de efectos políticos, sociales, que no se gestionó de la mejor manera. Desde esa perspectiva, en ese sentido, hay un cambio relevante. Sin embargo, bueno, pues tenemos flujos que oscilan. Simplemente el mes pasado llegaron cerca de 19,000 menores no acompañados.
Esta situación ha generado toda una tensión desde el punto de vista de cómo ubicarlos, cómo, y lo más importante, cómo lograr identificar a sus padres. Entonces, este tema va a ser muy sensible. En las próximas semanas se visualiza que va a ir la vicepresidenta Kamala Harris, va a Centroamérica, viene a México, precisamente para tratar un poco de gestionar de una manera más inclusiva, más solidaria y sobre todo para tratar de atender los problemas de raíz que existen en Centroamérica, que son parte de que estos flujos sigan estando presentes y lo seguirán estando en la medida en que Estados Unidos pues es un imán para nuestros migrantes, pero sobre todo que en este contexto de reactivación económica seguramente va a generarse mayores empleos para nuestras comunidades migrantes. Y, por ejemplo, ¿qué implican estos nuevos escenarios para la política migratoria y por qué dice que se le llama crisis humanitaria? Pues se plantea el tema de la crisis desde el punto de vista particularmente de los republicanos. Ellos critican, por ejemplo, el hacinamiento, la concentración de los menores no acompañados originalmente en estaciones migratorias. Actualmente se da una relocalización a algunos centros de salud. Este tema no se había visto en la pasada administración. Hay que recordar que la administración pasada cerró prácticamente, fortaleció todo un modelo de contención migratoria y prácticamente en este caso los menores no acompañados no podían ingresar hacia los Estados Unidos. Desde esta perspectiva se habla de una crisis, en este caso, en este país. Y yo creo que hay intentos, se está avanzando. Obviamente, como lo comentaba con anterioridad, es muy difícil solucionar una problemática que tiene bastantes años. Y ahora creo que hay un modelo, o se pretende plantear un modelo más inclusivo, más solidario, más de acompañamiento y sobre todo que trate un poco de disminuir los problemas de salud que pueden darse en estos centros, ¿no? Entonces, creo que esta administración pretende, a diferencia de la pasada, tiene la voluntad, tiene la estrategia, tiene los recursos y aquí el desafío es cómo se trata de fortalecer estos temas que tienen que ver en cómo se disminuye la vulnerabilidad de estos migrantes para tratar de plantear alternativas laborales en los lugares de origen para sus padres. Creo que ese es uno de los temas centrales. Claro. Si le parece, vamos a corte y regresamos para seguir hablando precisamente sobre estas políticas y cómo están abonando a toda esta situación de la crisis humanitaria. Vamos a corte y regresamos. Bienvenidos a Diálogos desde la Frontera. Recuerden que estamos con el doctor José María Ramos, quien nos está platicando sobre los primeros 100 días de la administración de Joe Biden. Doctor, justo antes del corte nos estaba comentando este nuevo modelo de política migratoria implementado por el demócrata Joe Biden. ¿Cuáles son estas principales iniciativas u ordenamientos que se han decretado a partir de esta primera parte de la administración? Sí, mira, sin duda alguna los ordenamientos en materia de seguridad fronteriza han sido muy importantes. Particularmente, por ejemplo, se suspendió la construcción del muro, que fue una preocupación fundamental de la pasada administración. También se ha fortalecido esta política de reunificación de los menores no acompañados. Hay que recordar que este tema fue suspendido por la pasada administración. Creo que es una situación muy sensible para Estados Unidos. El otro tema que no se ha dejado y hay que recordar que es parte de las iniciativas principales del presidente Biden es lograr una reforma migratoria integral. Esta reforma migratoria implicaría legalizar a cerca de 5 o 6 millones de migrantes irregulares, pero también a comunidades centroamericanas que actualmente tienen una situación muy complicada. Y este tema no ha implicado que se disminuyan los controles fronterizos. Simplemente el mes pasado se expulsaron a cerca de 170,000 migrantes irregulares, la mayoría mexicanos, precisamente porque la idea es que esta administración demócrata trate de dar a entender a los republicanos que no hay una flexibilidad en la frontera, que no está totalmente abierta para los migrantes. ¿Y por qué existe ese planteamiento? Porque hay que recordar que esa reforma migratoria, para que sea suscrita,
se necesitan cerca de 10 votos de senadores republicanos. Actualmente en el Congreso se está en una disputa muy fuerte en este tema, en temas económicos, en temas, por ejemplo, del control de armas, que también nos afecta bastante en esta frontera. Entonces, es parte, desde mi punto de vista, de una estrategia política del presidente Biden de tratar un poco de regular y sobre todo de contar con el apoyo, en este caso, de los republicanos. Ahora bien, desde esta perspectiva también es muy importante destacar que hay una contradicción, que por ejemplo el año pasado suscribimos un TEMEC, un Tratado de Libre Comercio, después de 25 años de suscribir el Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, esta frontera está cerrada para cerca del 70% de los cruces fronterizos mexicanos. Y esto es contradictorio. Sin embargo, la pasada administración planteó un criterio de seguridad nacional. Se dijo de que los ciudadanos con visa de Estados Unidos no podían cruzar a través de esta frontera por temas de la pandemia. Este criterio planteado por los CDC sigue estando vigente, no se ha suprimido, y esto desde mi punto de vista sí me parece un poco crítico. ¿Y por qué me parece crítico? Porque en este año se van a cumplir 20 años de los atentados terroristas que sucedieron en el 2001. ¿Y qué ha sucedido desde septiembre de 2001 a la fecha? Que se ha planteado un esquema muy interesante. ¿En qué ha consistido? En que se han fortalecido los controles terroristas para evitar este tipo de incidentes, pero, y esto es lo más importante, esto no ha implicado que se disminuyan el cruce de personas, autos y mercancías. Y esto ha funcionado perfectamente. A lo largo de estos 20 años se han creado una serie de mecanismos institucionales que han tratado de regular ese tipo de procesos. Y el planteamiento que me parece muy importante y que puede ser viable es que esto mismo se aplique para la pandemia. ¿En qué sentido? En que se fortalezcan los protocolos sanitarios y de salud a través de los distintos mecanismos binacionales que existen en esta materia. Simplemente existen esos mecanismos. Hace 10 años tuvimos la pandemia H1N1, y ahí los mecanismos binacionales trabajaron de manera muy eficaz, muy eficiente, y sin embargo ahora en este contexto no han funcionado. Y esto me parece relevante porque, por ejemplo, tenemos que cerca de los estados de la frontera sur de Estados Unidos, cerca del casi el 25 o 30% de la población ya se vacunó, y en cambio del lado mexicano, pues lamentablemente pues llevamos cerca de un 2 o un 3%. Entonces, estos procesos de cooperación en materia de salud son muy importantes. ¿Por qué? Porque implicarían la reactivación de esta frontera, que es de las más importantes del mundo. Y si no existe esa reactivación, bueno, pues se van a ver afectados sobre todo del lado de Estados Unidos, porque del lado mexicano, contradictoriamente, bueno, pues sí siguen pasando turistas estadounidenses, nuestros migrantes, y no hay los suficientes controles sanitarios para saber, bueno, en qué condiciones están cruzando. Entonces, este tema me parece fundamental. Ha habido el nombramiento de Javier Becerra, de origen mexicano, como secretario de Salud. Él conoce bastante bien la problemática de esta frontera. Él es de California. Entonces, bueno, pues ahí están los desafíos. Entonces, si no se suprime ese criterio de seguridad nacional, que también afecta la política migratoria, porque es el título 42, a través del cual prácticamente a nuestros migrantes irregulares los expulsan fast track, sin tener en cuenta, bueno, si existen algunos antecedentes de salud. Por lo tanto, desde esta perspectiva, tenemos un desafío, algunas oportunidades, pero sin duda alguna se requiere una mejor gestión de la pandemia en la coyuntura actual. Doctor, todo esto que nos platica tiene de trasfondo la seguridad nacional de Estados Unidos. ¿Qué tipo de mensaje están enviando con estos ordenamientos a México y cómo está reaccionando México? Sí, es una pregunta muy, muy interesante, porque sin duda alguna voy a la pasada administración. El planteamiento de la pasada administración era fortalecer su seguridad nacional. Es decir, primero están nuestros ciudadanos y después están los otros ciudadanos. Por lo tanto, no fue prioritario trabajar con una lógica de cooperación. Ahora este criterio se sigue manteniendo, que es un poco la observación. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque, yo insisto, hay una valoración política. El planteamiento, la prioridad del presidente Biden, ¿cuál es? Lograr la reforma migratoria. Y esa reforma migratoria, para que se logre, se necesita el aval, repito, de esos cerca de 10 senadores republicanos. Entonces el planteamiento es, sigo con esta seguridad nacional,
fortalecer el control fronterizo. Y aquí, vaya, pues los desafíos para México pues son muy importantes, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta la problemática en materia de migración, pero también la problemática en materia de tráfico de drogas, metanfetaminas, cocaína, heroína, fentanilo, que son parte de otra temática muy compleja y que seguramente va a generar algunas tensiones en la relación con México. Muy bien, si le parece, vamos a corte y regresamos para seguir ahondando en el tema. Estamos de regreso en su programa Diálogos desde la Frontera. En esta ocasión estamos con el doctor José María Ramos, quien nos está platicando sobre los primeros 100 días de la administración de Joe Biden. Justo antes del corte, doctor, nos comentaba los ordenamientos y las políticas específicas que se implementaron de esta nueva administración de Joe Biden y cuál fue la respuesta de México. Comentaba la cuestión de la seguridad nacional y los problemas de salud y de seguridad fronteriza que ha habido. En este sentido, hacia la frontera sur, ¿qué podemos empezar a pensar? ¿Hay algunas acciones que se han implementado que se dirigen específicamente a esta otra frontera que está un poco más alejada de Estados Unidos? ¿O cuál es ese contexto? Sí, sin duda alguna hay unas iniciativas muy importantes, sobre todo, ¿en qué sentido? Que uno de los cambios que pretende plantear la nueva administración es atender las causas de origen de estos flujos migratorios. Desde esa perspectiva, hay una cierta coincidencia entre el gobierno de Biden y el gobierno de López Obrador en el sentido de fortalecer las políticas de desarrollo de Centroamérica. Desde esta perspectiva, en los próximos años se están vislumbrando cerca de $4,000 millones para atender los problemas económicos, los problemas de inseguridad, de violencia que existen en Centroamérica, sobre todo en Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Desde ese punto de vista, aquí existen una serie de desafíos. ¿Cuáles son? Que lamentablemente estos países tienen características muy críticas desde el punto de vista del tipo de Estado que ellos se han caracterizado en los últimos años. Entonces, lo que va a fortalecer o lo que pretende fortalecer Estados Unidos, ¿cuál es? Y sobre todo a raíz de la formación legal y de abogada que tiene Kamala Harris, que es fortalecer los estados de derecho. Es decir, el planteamiento que viene para los próximos meses es que vamos a canalizar ayudas para atender estos problemas económicos, pero también es necesario que se fortalezcan las políticas anticorrupción y sobre todo con mayor transparencia. Desde esta perspectiva y sobre todo tomando en cuenta el regreso de Biden hacia una agenda internacional en materia de cambio climático, aquí en el tema de migración también ha habido unas situaciones importantes. Por ejemplo, ha habido un creciente involucramiento en las próximas semanas por parte de la UNICEF, tanto en Frontera Norte, en Tijuana y Ciudad Juárez, para fortalecer estos temas de la crisis humanitaria. En el caso de Frontera Sur, tenemos que en los últimos meses se han involucrado, por ejemplo, la Organización Panamericana de Salud, la Organización Internacional de las Migraciones. ¿Para qué? Para fortalecer todo un protocolo que tiene que atender problemas de la pandemia. Esto es muy importante. Seguimos en una situación crítica y, sin embargo, pues existen esos flujos migratorios. Por lo tanto, aquí el desafío es cómo se controlan estos flujos migratorios con una lógica integral. Salud, el tema ambiental, el involucramiento de la UNICEF, y eso me parecen aspectos relevantes. Igualmente, hay iniciativas laborales que se están planteando, sobre todo porque hay que recordar que cuando menos cerca de 20,000 o 30,000 migrantes centroamericanos, sobre todo de Guatemala, se quedan a trabajar en la frontera sur en actividades cafetaleras. Sin embargo, la mayor parte de estos migrantes desean ir a Estados Unidos, sobre todo porque, vaya, pues es la atracción, se están generando estas nuevas expectativas y sobre todo que hay ingresos muy importantes de remesas que se van a estos lugares y que lo ideal es que en un momento determinado se integraran también como parte de estos recursos que pretende canalizar en Estados Unidos. Desde esa perspectiva, creo que hay algunas oportunidades muy importantes desde el punto de vista de salud, laboral, visas. No hemos comentado estas estrategias que está planteando también la administración Trump de dar visas humanitarias, visas laborales, las visas TPS para los trabajadores migrantes que se encuentran en Estados Unidos. Por eso yo hablo de una agenda integral
tanto en el tema de migración, en el tema de salud, en el tema ambiental y en el tema de seguridad. Y precisamente hablando sobre estas políticas migratorias, ¿considera que este primer escenario de la administración de Joe Biden cumple las expectativas que se tenían previo a su mandato? En cierto sentido, sí. En el sentido de plantear una nueva política que trate de alguna manera de crear opciones de desarrollo, sobre todo en este caso para las comunidades migrantes, particularmente en la frontera sur. Falta de que se concreticen en este caso los recursos financieros. Desde el punto de vista de la pandemia, bueno, pues aquí tenemos, como lo comentaba en su momento en el bloque, bueno, una serie de retos, sobre todo una mejor gestión de la pandemia en materia de la frontera. No es posible que esta frontera, de las más importantes del mundo, y que hayamos suscrito un tratado de libre comercio, esté cerrada para cerca de 600,000 residentes fronterizos mexicanos que tienen visa. Desde este punto de vista se requiere un nuevo enfoque acerca de la pandemia y existen las estructuras institucionales. Es un problema que tiene que ver un poco de disminuir o flexibilizar este criterio de seguridad nacional. En el tema que tiene que ver con la agenda verde, el día de mañana, bueno, el próximo jueves, hay un pronunciamiento internacional de la nueva administración para avanzar en todo un modelo de cambio climático, transición energética, energías renovables, y esto representa para México igualmente oportunidades para subirse en esa agenda que implica, bueno, pues implica modernización, implica avanzar en mejores condiciones climatológicas del clima, pero sobre todo en una perspectiva que abone en mejores condiciones socioambientales. En resumen, creo que estos primeros 100 días del gobierno de los Estados Unidos, sobre todo con una administración demócrata, han implicado el pronunciamiento de varias órdenes ejecutivas en materia de migración, en materia de seguridad. ¿Cuáles son los desafíos en el corto plazo? Uno, pues reducir toda esta problemática en materia de la violencia. El tema del control de las armas, que nos afecta bastante en esta frontera, es un tema muy polémico, muy difícil de legislar. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la enmienda número 2 constitucional, que implica de que los ciudadanos de Estados Unidos puedan poseer armas. En el tema que tiene que ver con la seguridad fronteriza, el tema del narcotráfico, el 1 de abril se dio a conocer la Estrategia Nacional Antidrogas del vecino país, y ahí viene una serie de temas muy importantes. ¿Cuáles son? Hay un cambio supuestamente del enfoque en materia de tratar el tema del narcotráfico. Ahora se pretende fortalecer la salud pública, es decir, tratar de reducir los problemas del excesivo consumo que existe en Estados Unidos y que esto obviamente afecta por todos los temas de la demanda de drogas. En suma, hay avances, hay retos, hay algunas oportunidades y sin duda alguna vamos a seguir compartiendo esta frontera con el país más importante del mundo y por lo tanto hay que gestionarla de la mejor manera. Claro que sí. Precisamente esta cuestión de la seguridad nacional es súper interesante. Ojalá que podamos regresar en otro programa y retomar este tema que da otras líneas de investigación. Entonces, muchas gracias por acompañarnos, doctor. Se nos acabó el tiempo, pero esperamos tenerlo de regreso aquí en este programa. Muchas gracias por la invitación, encantado. Hasta pronto. Hasta pronto. Y muchísimas gracias a ustedes también por acompañarnos. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y a nuestras redes sociales. Mi nombre es Adriana García. Hasta la próxima.